Bienvenidos y bienvenidas a nuestra primera clase del segundo semestre. Algo estuvimos hablando de esto en nuestro horario de chat. La verdad es que la última clase del semestre pasado nos quedó con un montón de términos no inconclusos, pero que podríamos haber aportado más. Lo decidí cortar pensando en que si no iba a quedar una clase muy larga. Así que quiero que retomemos conceptos de población, conceptos de crecimiento poblacional, crecimientos de comunidad, perdón, concepto de comunidad, eh, para poder armarnos una comprensión de los conceptos básicos más importantes para la ecología. Así que lo que vamos a ver ahora, básicamente, es una parte 2, si lo quieren ver así, de todos los conceptos que vimos la última clase. ¿Sí? Eh, Eso. Bien. Entonces, lo que vamos a hacer hoy día es comprender conceptos que están asociados a conceptos que ya habíamos, que son conceptos que están asociados a conceptos que ya vimos las clases anteriores. La idea es entender y poder comprender estos conceptos para que ah, podamos entender de mejor manera, podamos imaginarnos también cómo es el verdadero funcionamiento de un ecosistema o poder acercarnos a entender cómo funciona un ecosistema. Así que primero quiero relatarles de nuevo el concepto de población. Si algo se acuerdan del semestre anterior, la población era básicamente el conjunto de organismos de la misma especie que habitan un lugar determinado en un tiempo determinado. Por ejemplo, aquí podemos ver una población de, no voy a esperar que me contesten, pero esto es una población de guacamayos. Esta es una población de guacamayos. Bien, dentro del concepto de población nos faltaron un par de términos. Vimos los tipos de supervivencia, vimos los tipos de crecimiento. Tal vez me faltó explicarles los que son las estrategias de reproducción. Van muy de la mano quizás con los tipos de crecimiento, pero pueden haber excepciones, así que preferí cortarlo. En las estrategias de reproducción tenemos dos tipos. La estrategia R, que yo personalmente lo atribuyo a los ratones, así me lo aprendí por lo menos, y la estrategia K. ¿Ok? La estrategia R es una estrategia en donde los animales o los seres vivos tienen muchas crías a cada rato y apenas la cría nace, te paraste y te fuiste. Son, entre comillas y culturalmente hablando, son súper malos papás, son súper malas mamás. Eh, habitan hábitats, es redundante, muy inestables, cambiantes, si lo queremos ver así. Son animales que su maduración sexual la tienen a muy temprana edad y suelen reproducirse mucho. ¿Ok? Por ejemplo, insisto, la gran mayoría de los roedores menores, eh, si queremos poner aquí también de cierta manera bacterias que se reproducen tremendamente rápido, pero en el fondo van a ser animales que no van a tener un buen cuidado parental, ¿ya? En cambio, la estrategia acá es todo lo contrario, son más menos, son más cercanos a nosotros porque evidentemente nosotros tenemos una estrategia de reproducción de tipo K. Esto significa que nos reproducimos poco, con pocas crías por camada, son pocas camadas por años, el tiempo que tiene que gastar la mamá y el papá en la crianza es tremendamente alto, no tan solo en tiempo, sino que en energía y en recursos. Esta cría o estas crías se demoran un montón en ser reproductivas y ser independientes. Am, y normalmente habitan lugares que son estables en sus condiciones, no tan solo ambientales, sino que además de la disponibilidad de recursos biológicos. Eh, Así que a medida que puedan entender esta diferencia, se denota también para la descripción de especies. Yo les puedo relatar el, el estilo de vida de un cierto animal nuevo que se ha descrito y ustedes debieran ser capaces con suficiente información de saber si tiene una estrategia de reproducción R o K, un tipo de supervivencia 1, 2 o 3, etcétera. ¿Ya?
Otra cosa que es muy importante entender una población, esto tal vez lo voy a llevar más a la especie humana, es entender las pirámides de su población. Las pirámides, no, me refiero no a la población en general, sino que al número de la población. Las pirámides de población son básicamente representaciones gráficas de, para visualizar cómo está la distribución de una población separada en, por ejemplo, sexo y también en edad. Al menos esos son los principales criterios que se utilizan para la especie humana. Entonces, lo primero que nos quiere mostrar es que una pirámide se construye de la siguiente manera. Siempre los niveles más bajos son los individuos que son más chiquititos. Y siempre va a ser partida en un eje en donde a la izquierda va a haber un sexo y a la derecha va a estar el otro. Y a medida que vamos subiendo, vamos, no tan solo, esto puede ser muy diferente, ¿ok? Los niveles, no necesariamente tiene que ser una pirámide así como el meme del Illuminati, sino que puede ser también de diferentes formas. Lo importante es que a medida que vayamos subiendo, nos vamos a ir encontrando con, obviamente, individuos de mayor edad, ya que este gráfico normalmente tiene esta variable. Así que si entendemos esto, básicamente tenemos un montón de niños pequeños y cada vez que vamos subiendo en edad, vamos teniendo menos individuos. Y eso tiene básicamente toda la lógica del mundo porque tal como somos y entendemos una especie de tipo de supervivencia de tipo 1, es normal que se muera muy frecuentemente o con mayor probabilidades alguien de mayor edad. ¿Sí? Así que lo que entendemos es que una pirámide, como el constructo, digamos, normal de pirámide, es que sea así, significa que la población está en crecimiento. ¿Por qué razón? Porque básicamente la base es más ancha que la parte de arriba. Y esto significa que cuando estos individuos vayan subiendo de edad o vayan avanzando, pase el tiempo, las partes del medio que son angostitas van a ser más anchas. Entonces, cuando estos niños estén en etapa reproductiva, van a poder, en teoría, dejar mayor descendencia y poder proyectar una expansión en esta población. Cuando la pirámide está de esta manera, como muy curvo, ¿ok? Así como hacia arriba, significa que la expansión que se viene va a ser brutal probablemente. Cuando las pirámides tienen una forma más triangular, recta, significa que nos vamos a expandir por los mismos criterios. Pero cuando en vez de una pirámide esto empieza a ser más como una especie de gorrito, ¿ok? Significa que la diferencia entre los niños y los adultos reproductores no es tanta. Por lo tanto, me da a entender de que en 20, 30 años más, no va a ser tanta la diferencia entre los adultos reproductores que hay hoy en día de los que pueden haber en 20 años más. Por lo tanto, este tipo de poblaciones se considera estacionaria o, digámoslo así, como una especie de pausa, en que en 30 años más no se proyecta un gran aumento de la demografía, de la cantidad de personas, pero tampoco se nota una disminución, ¿sí? Eso insisto que es porque la cantidad de niños es muy similar a la cantidad de adultos reproductores que hay en el momento. Y finalmente tenemos la que son en contracción, que es básicamente cuando la base no es tan ancha como la de los individuos que están en etapa reproductiva. Esto significa, en términos prácticos, que hay pocos niños en comparación a los adultos que hay. Esto es lo que les está pasando a la gran mayoría de los países desarrollados. Básicamente, no tienen la suficiente tasa de natalidad como para poder solo mantener la cantidad de individuos reproductores. Esto no tan solo le pasa tal vez a los países desarrollados, sino que también le pasa a los países desarrollados en específico en los lugares que son muy alejados de la ciudad. El campo, las montañas, un pequeño pueblito, una isla, porque básicamente los jóvenes prefieren irse de ahí. Por lo tanto, la cantidad de adultos que se quedaron, perdón, disculpen, la cantidad, la cantidad de adultos que se quedan es muy, muy superior
a la de los niños que hay. Por lo tanto, acá podemos considerar que probablemente en unos 30 años más la población decaiga bastante y no sea la misma cantidad de las que hay en el momento. ¿Sí? Bien, ahora nos vamos a ir con la comunidad. Vamos a entender entonces una comunidad como el conjunto de poblaciones, y lo importante acá es entender que aquí hay diferentes especies, sí en el mismo lugar, sí en el mismo tiempo. Aquí obviamente vemos una comunidad marina, donde hay corales, donde hay peces. Al parecer, por lo menos veo unos dos o tres especies distintas de peces. Hay otros corales también distintos. Y obviamente me imagino que tiene que haber plancton cerca de la superficie. Bueno, una comunidad, básicamente. Bien, esto es muy importante. Dentro de una comunidad van a haber roles muy importantes. Esto lo hablamos un poco dentro de nuestro horario de chat. Van a haber ciertos roles que van a tener preponderancia dentro de la comunidad, dentro del ecosistema en general, si le sumamos el ambiente, y es lo que se denomina una especie clave. Una especie clave es una especie que tiene un rol fundamental en el ecosistema, que si la sacamos, probablemente el ecosistema cambia de inmediato. Por ejemplo, tenemos al jaguar, que es una especie clave, básicamente porque se puede depredar a 80, a 80 especies distintas. O sea, la regulación que pone frente a los consumidores secundarios es mucha, es muy grande. Tenemos también a las estrellas de mar, que no se ven tan eh, atemorizantes, pero sin embargo al depredar erizos van a controlar muy bien la cantidad de consumidores secundarios, perdón, de consumidores primarios. Tenemos al oso pardo. El oso pardo, si bien come pocas cosas, principalmente salmones, es el único animal que le puede llevar un animal marino al bosque. O sea, hay que entender que el oso saca un pez del agua, salmón son grandes, come, 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 y lo va a dejar ahí arriba para que otros seres vivos se alimenten de los nutrientes que pueden ser obtenidos de una especie marina. Y bueno, obviamente también tenemos a los castores que no tan solo son especies clave, sino que además se les llama, son estas especies de ingenieros de ecosistemas porque modifican el entorno para que puedan llegar más especies y bueno, lamentablemente en este cambio a otras se tienen que ir. ¿Sí? Y es básicamente lo que está sucediendo en en el sur de Chile. Bueno, otra cosa es una especie invasora. Una especie invasora es una especie que coloniza lugares que naturalmente no, en los que no tiene presencia. Una especie introducida es lo mismo que una invasora, pero básicamente fue llevada por el ser humano. Por ejemplo, ojo, que el ser llevada con el ser humano puede ser de manera accidental. Hay muchos microorganismos que se llevan de un lugar a otro de manera accidental, pero también pueden tener fines comerciales o fines de pecar por inocencia. O sea, no, si el perrito no va a hacer nada, bueno, el perrito llegó a la isla, se reprodujo y mató a todas a las especies naturales de la zona. Algo importante de las especies que son introducidas o un acrónimo que se usa mucho es una especie exótica invasora, que es una especie no tan solo que llegó desde otro lado producto de la acción humana, sino que además se quedó y está provocando un daño, normalmente provoca un daño irreparable y que debe ser solucionado. Estas son las especies consideradas como típico plagas, ¿ok? Hay muchas especies que hoy en día están en Chile tomando un lugar que en teoría no les corresponde o naturalmente no les corresponde y no tiene que ver con que sean dañinas o malas o feas. Por ejemplo, en Santiago es muy común ver este tipo de cotorras que básicamente fueron traídas desde Argentina, producto del comercio ilegal de mascotas. O tenemos, por ejemplo, al abejorro europeo, que no se trajo con malas intenciones, sino que se trajo para polinizar cultivos agrícolas. Pero básicamente se está saliendo de control. Y algo importante es que más de cerca del 40% de las especies que son exótico invasoras y que se están quedando en Chile son, eh, son originarias de Europa.
¿ok? Son originarias de Europa. Por si acaso, Eurasia obviamente es Europa y Asia. Que sea cosmopolita significa que es una especie que está distribuida alrededor del mundo. Pantropical, puedo estarle mintiendo con esto, pero me parece que es como de todo el trópico en general. eh, de Cáncer y de Capricornio, pero no importa. Lo importante es que esto no es tan solo las pocas especies, sino que son muchas, son muchas. Y lo peor es que no es tan solo que llegan, sino que llegan y se acostumbran y desplazan a las especies que son del lugar. ¿Sí? Bueno, las especies que son del lugar hay dos tipos. Estas son probablemente las especies que más cuidan los conservacionistas y las personas que aman la naturaleza. Una especie nativa es una especie que habita un lugar determinado, ¿sí? Una especie endémica es una especie que solo habita ese lugar. Por lo tanto, algo importante es que el que ser nativo no significa necesariamente ser endémico. También lo conversamos en el chat. Por ejemplo, en nuestro primer recuadro está el cóndor andino. El cóndor andino es una especie nativa de nuestro país, pero no es exclusivamente de nuestro país. También está en Bolivia, está en Perú, está en Argentina. Es el ave más grande de extremo a extremo ala del planeta. ¿Ok? Puede llegar a medir más de 3 metros. Tenemos la ballena franco-austral que se puede visitar cuando creo que se está en época de apareamiento en el extremo sur de Chile y en el extremo sur de Argentina, en la Patagonia. Tenemos, por ejemplo, las pirañas, que son especies nativas de todo el río Amazonas y del Orinoco. Abajo les muestro especies endémicas que solo habitan un lugar determinado. Por ejemplo, el que les tengo apuntado acá es el famoso pudú. El pudú es un animal que solo vive en Chile, ¿ok? Sin embargo, nuestro escudo, a ver, no es por ponerse nacionalista, pero hay un animal que está en 4 o 5 países más. Tenemos acá abajo un rico zorrito de Chiloé, y obviamente es un zorro que solo habita en ese lugar. Otro más internacional son las iguanas marinas de las Galápagos. Ojo, algo importante es que son iguanas que sí se pueden sumergir en el mar y aguantar la respiración durante bastante tiempo. Otra categoría, y esta obviamente es lamentable, sobre todo cuando son las especies endémicas las que están en peligro de extinción. Estar en peligro de extinción no tan solo significa que hayan pocos ejemplares, sino que también significa que se han visto pocas veces de manera eh, natural, ¿cierto? Aquí les pongo, ¿cierto?, una lista de especies que están en extinción, en peligro de extinción, o que están en riesgo de ser extintas. No que estén en etapa crítica, pero sí son problemáticamente observadas, ya que puede estar en riesgo o su hábitat, su nicho, sus recursos, su lugar, su comida, etcétera. De aquí en foto rescato dos que son bastante, no sé, me encantan en el fondo, que es el quetzal, que es el que está ahí arriba. El quetzal es un pájaro endémico de México. De hecho, entiendo, no sé, eso se lo pueden preguntar quizás, no sé, al profe de historia, no tengo idea. Entiendo que sus plumas fueron utilizadas como moneda de pago por una de las civilizaciones mesoamericanas. Y tenemos al cóndor californiano, que es el típico cóndor que tiene como la peladita, no sé, antiguamente se hacían monitos animados con este animal. Bueno, chicos y chicas, hemos llegado al fin. Espero que estos conceptos les hayan entrado porque les voy a plantear una actividad para hacer en nuestro horario de chat. Hasta entonces, nos veremos. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Chau, chau.